ponen fuertes y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Esperé todo el día que la noche caiga y ahora la noche no termina hasta que el sol salga. En cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche te suelta. No sé qué te tienta. Me pediste un fernet, te lo hice 70-30. El party revienta. Contrarreloj por Radio del Plata Tucumán. Es momento de escuchar a nuestro protagonista del día. Y estamos en comunicación telefónica con la abogada Noelia Aizama. Ella es abogada y pertenece a la línea fundadora de Mujeres por Mujeres, además de ser integrante de la Alianza de Abogados y Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida al aire de Radio del Plata. Matías Fernández y Federico Córdoba la saludan. Hola, muy buenas tardes. Doctora, empezar a hablar, ¿no?, de lo que ha sido esta noticia que se ha viralizado en los últimos horas, en este día justamente, y tiene que ver con los diferentes grupos de Telegram, ¿no?, que se han descubierto en donde se pasaban fotos íntimas de chicas sin el consentimiento de la misma, ¿no? Grupos de hasta 11.000 miembros varones. Sí, lamentablemente es una realidad que, bueno, gracias a la historia de esta joven valiente terminó siendo viral, pero que conocemos como lamentablemente de historias similares de cuántas mujeres que han sufrido este tipo de situaciones de acoso o bullying digital. Con respecto a lo que enmarca la ley, ¿no? ¿Hay alguna marco legal para justamente cuando se cometen este tipo de delitos? Porque es un delito a la larga, ¿no? Sí, depende también de cuál es el contexto o la mirada que uno lo plantee, ¿no? Estrictamente para hablar de violencia digital dentro de los ámbitos de la violencia de género, es decir, cuando atenta a la integridad sexual o física de la... No tenemos un marco específicamente, hay un proyecto de... Doctora, ahí estamos con unos problemas en la comunicación telefónica. Justamente estamos hablando de lo que es esta noticia que se ha dado a conocer, en donde había grupos de Telegram que se difundían fotos de chicas tucumanas en donde estaban justamente en situaciones incómodas, y que efectivamente se hizo viral en diferentes redes sociales y que se hicieron viral justamente a través de Telegram por parte de varones que han difundido justamente estas fotos y que han dado a conocerlas, ¿no? Justamente esto es lo que se enmarca dentro de lo que es la violencia digital hacia la mujer, y esto ha ocurrido aquí en Tucumán en las últimas horas, ¿no? Es realmente preocupante saber, ¿no?, de lo que está justamente pasando aquí en la provincia de Tucumán. Tiene que ver, recordemos, con un grupo de más de 11.000 varones, efectivamente, que contenía fotos de mujeres sin su consentimiento. Doctora, ¿nos escucha bien ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, estábamos hablando justamente de que no existe un marco legal como tal para este tipo de delitos, pero que hay un proyecto, ¿no? Así es. Nosotros tenemos un proyecto de ley que es la Ley Olimpia, que precisamente lo que pretende es una reforma a la Ley 26.485, que es de protección integral en los distintos ámbitos donde se relacionan las mujeres, para hablar estrictamente de una nueva modalidad de violencia, ¿no?, que vendría a ser la violencia digital. Pensemos que hoy en día, con el uso de las tecnologías, la difusión, la información, los medios de comunicación, ha facilitado la obtención, la difusión y la reproducción de datos sensibles que atacan lamentablemente o atentan contra la integridad sexual de las mujeres, pero sobre todo empiezan a tener este matiz lamentable de acoso y amenazas, o como uso de extorsión para obtener otros resultados. Y en ese caso, ¿qué es lo que se debería hacer una vez que se entera la víctima de la viralización
de sus fotos a través de lo que es un grupo de Telegram. Bueno, nosotras siempre recomendamos, por sobre todo, hacer una denuncia sobre dicha situación. A nivel nacional tenemos la línea 144 de violencias, donde una puede manifestar la situación, y desde los operadores de la línea podrán derivar de acuerdo a la situación geográfica, ¿no?, donde se encuentre en la provincia y demás, poder llegarse a una institución para que la recepcionen la denuncia. Pero hay algunos unidades fiscales dentro del Ministerio Público Fiscal en algunas provincias que tienen específicamente una unidad fiscal de delitos telemáticos o delitos informáticos, donde pueden denunciar el ciberbullying, ¿no?, o el ciberacoso ante estas situaciones. No, interesante justamente esto, lo que está diciendo, de que se puede denunciar, ¿no? Es importante hacerle conocer a los oyentes que estén del otro lado de que no es que quede una foto y ya está, sino que se puede denunciar porque está configurado justamente en un ciberdelito, y que hay un proyecto de ley para tratar de condenar, de evitar primero y de condenar estos casos. Así es. Nosotros tenemos un marco normativo que es precisamente el que pretende prevenir, sancionar y erradicar las violencias hacia las mujeres, que entiende a los tipos de delitos como la violencia física, psicológica, económica, pero también entiende las modalidades, la violencia doméstica, la violencia dentro de la salud, la violencia laboral. Bueno, este proyecto de ley, la Ley Olimpia, pretende que se incluya la violencia digital dentro de esas modalidades para que sea considerado un agravante dentro de un tipo penal, ¿no? Entonces, cuando una va a denunciar esta situación de acoso o de amenazas o de extorsión, además podamos poner el agravante de la violencia digital en contextos de género. Doctora, sabemos que usted también es integrante, ¿no?, de lo que es la Alianza de Abogados y Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres, además de ser integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Justamente le cambio un poco el ángulo de la información, porque sabemos que en estos últimos días, desde que han pasado las elecciones, se hizo de alguna manera eco, muchos medios de comunicación, de lo que dijo Milei en los diferentes medios, ¿no? Y tiene que ver con hacer un plebiscito, es decir, preguntarle de alguna manera a la población si quiere que se derogue o no la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Primero preguntarle en qué contexto y si esto se puede hacer claramente, porque es una ley, y en segundo lugar, cuál es la opinión que han tomado justamente las integrantes de la campaña nacional. Bueno, en primer lugar, creo que es un tema que ya ha sido planteado en 2018, cuando precisamente se debatió la ley en el Congreso, por lo cual nos da lugar a hablar sobre 3 puntos específicos. El primero es: la ley pasó el proceso constitucional de presentación de proyecto de ley, discusión y sanción en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, para luego ser promulgado por el Poder Ejecutivo. Es decir, la ley respetó todos los procesos constitucionales que tiene que tramitar cualquier proyecto de ley para que sea legal su sanción. Ahora, si hemos respetado todos los procesos, ¿por qué de pronto empezaríamos a rediscutir derechos ya realizados, los pasos que corresponden? Lo cual nos lleva a pensar un segundo punto que es muy importante, que es en qué materia se puede realizar plebiscitos o consulta popular. El artículo 39 de la Constitución Nacional señala que está la posibilidad de que la población haga una consulta popular, pero tiene como excepción o excluye, mejor dicho, ciertas cuestiones que puedan ser sometidas a consulta popular, que es precisamente aquellas temáticas que estén vinculadas a la materia penal y a los tratados internacionales. Nosotros sabemos que la legalización del aborto, la interrupción voluntaria del aborto, es hasta la semana 14 inclusive. Después de ese periodo o después de ese plazo, tiene consecuencias penales. Por lo tanto, el elemento en materia penal lo tiene, y como lo dice el artículo 39 de la Constitución Nacional, no puede ser sometido a consulta popular cuando una temática tiene vinculada la materia penal. Pero además, la ley, cuando fue sancionada,
en 2020, perdón, ya estoy perdida, en 2020, la ley 27610, que es de interrupción voluntaria del embarazo, en su artículo 3 señala que toda la ley se regirá bajo los tratados internacionales que ya conoce la Constitución en su artículo 75, inciso 22. O sea que también tiene elementos de tratado internacional. Ya tenemos una segunda, digamos, excepción a la consulta popular. Pero, además, nuestra postura añade, mejor dicho, que el derecho a la salud, el acceso a la salud, es un derecho social y, por lo tanto, se rige bajo el principio de no regresividad. Es decir, es un límite a los derechos para evitar precisamente dar marcha atrás. No podemos conquistar un derecho para luego arrepentirnos del mismo. A lo cual me lleva, y con este el último punto, como conclusión y a modo de reflexión a toda la audiencia y a la sociedad en general, como una promesa de campaña de plebiscitar o llevar a consulta popular una conquista de derecho que tiene encima, esta promesa de campaña está bajo el eslogan de la libertad avanza, cómo esto puede de pronto prohibir el derecho a decidir. Entonces no estamos hablando de un eslogan de libertad, sino que nuevamente se empieza a reafirmar la dominación masculina, ¿no?, de controlar y suprimir los cuerpos de las mujeres y en este caso también de las personas gestantes. No, interesante saber esto y que la audiencia lo conozca, ¿no? Cuando una propuesta de campaña efectivamente puede llegar a cumplirse y cuando una propuesta de campaña como esta no puede llevarse a cabo bajo ningún término porque la misma ley lo permite por un lado y otra es, como bien decías, haber conquistado un derecho, haber ganado un derecho y tratar de volverse para atrás es algo inviable. Creo que en muy poquitos países ha pasado de esta forma, ¿no? Contado con los dedos deben haber sido, pero en caso de Argentina siempre ha sido vanguardista de alguna manera en materia de derechos humanos, ¿no? Desde lo que ha sido la sanción de la ley del matrimonio igualitario, la ley del documento no binario, etcétera. Y de alguna manera ahora tratar de haber conquistado un derecho y que una propuesta de campaña te dé a retroceder, ya creo que es hasta preocupante de alguna manera. Totalmente, un contrasentido y una debilidad hacia las instituciones que creamos que puede llegar a ser discutible, trae confusión a la sociedad. Es algo que ya lo habíamos discutido porque era uno de los argumentos de los sectores que no querían legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, hablaban precisamente de llevarlo a consulta popular. O sea, lo que quiero decir es un argumento viejo que lo reeditan en épocas de elecciones, ¿no?, de campaña electoral, con la intención de tener nuevos adeptos. Sin embargo, no es así, eso trae confusión y nuestra postura es poder reafirmar que no solamente hemos conquistado un derecho, sino que está firmemente legalizado y es hacia ahí donde tenemos que apuntar. Noelia, le agradecemos muchísimo la conversación que tuvo con nosotros, por habernos despejado la duda y de alguna manera poner en contexto muchísimas cuestiones que se tienen que problematizar. Muchísimas gracias, abogada. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Ahí pasaba con nosotros Noelia Aizama, ella es de la línea fundadora de Mujeres por Mujeres, ella es activista feminista, abogada, recibida justamente en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Y nosotros con esto nos vamos a la pausa y ya seguimos con más Contrarreloj. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like mine.